tardes y muy buenas noches para todos los televidentes de Sinergia Informativa, quienes nos ven en directo a las 12 del mediodía y quienes nos ven en la repetición a las 9 de la noche. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa y estoy reemplazando hoy viernes a nuestro director Roger Vélez Castaño. Y hoy tenemos un invitado especial, un exdiputado, Alexander Flores García. Con él vamos a hablar en breve, luego de 4 noticias importantes que se generan a esta hora. Comencemos. El representante a la Cámara, Juan Felipe Lemos Uribe, es del partido de la U, pero se han presentado algunas dificultades porque hay quienes dicen que se ve muy cercano al Centro Democrático. El representante a la Cámara ha manifestado que todavía sigue en el partido de la U, que sigue pensando en si aspira a la Cámara o al Senado de la República, pero en los recovecos políticos, en las entrañas políticas se dice que lo han visto muy cercano a sus familiares, al doctor Álvaro Uribe Vélez y a Mario Uribe. Esperemos a ver qué sucede en materia política, pero él actualmente ostenta una curul en la Cámara de Representantes por el partido de la U. Digamos también que Álvaro Uribe Vélez, senador de la República, no se le ha visto pronunciándose sobre el tema de Belén de Bajirá. Los congresistas del Centro Democrático han mostrado la solidaridad con el gobernador Luis Pérez Gutiérrez, pero al senador Álvaro Uribe Vélez no se le ha visto esa solidaridad. Por ejemplo, el representante de la Cámara, Santiago Valencia, dijo que como el senador fue expresidente, pues considera que no debe pronunciarse sobre el tema. Entonces la pregunta es, ¿no debería ser entonces tampoco senador? Porque todos estos temas de región son importantes para que los senadores como Álvaro Uribe Vélez se pronuncien. En otras noticias, el diputado del Polo Democrático Alternativo, Jorge Gómez Gallego, ha defendido al departamento del Chocó con el tema de Belén de Bajirá. Nos preguntábamos los periodistas, se pregunta la gente, ¿será que el doctor Jorge Gómez, como tiene aspiraciones a la Cámara, estará tratando de conquistar los votos de los chocuanos que viven en Antioquia? Es posible. Y también hemos visto que el diputado del Polo está muy cercano al hoy candidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama, sabiendo que él como diputado cuestionó muchísimas veces al exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. Así es la política, dinámica y hasta sorpresiva. El expresidente Ernesto Samper estuvo en la ciudad de Medellín hablando sobre paz y criticó al alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, quien le dijo: usted parece que no está apoyando el proceso de paz, extrañamente, ¿por qué no se solidariza? El alcalde le respondió: lo que pasa es que yo con esta situación que estoy viendo de las zonas de concentración, cuando todavía no se ha producido el desarme, cuando se ve tanta dilatación, dice el alcalde que todavía no confía en el proceso mientras haya esa dilatación, y recordó que cuando él empezó en las juventudes, en la política en 1998, cuando Samper todavía era presidente, pues varias veces preguntó: señor Samper, diga qué pasó en su campaña. Entonces ahí se presentó, digamos, una especie de rencilla entre el expresidente Ernesto Samper y el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga. Entonces, noticias hasta ahora importantes en Sinergia Informativa. Estamos con el exdiputado, fue 2 veces diputado, fue hasta hace poco subsecretario del gobierno departamental y hoy es candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Alexander Flores García, muy buenas tardes. Juan Carlos, buenas tardes a usted, a todos los televidentes de este importante programa Sinergia Informativa, por permitirnos estar aquí en su espacio. Bueno, vamos a poner en contexto a nuestros televidentes, porque Alexander Flores García fue en 2 ocasiones diputado, fue alcalde también del municipio de Salgar, fue subsecretario de gobierno departamental hasta hace muy poco, estuvo en su momento en Cambio Radical, luego se fue para el partido de la U y hoy nuevamente está en Cambio Radical por petición del presidente de esa colectividad, Jorge Enrique Vélez García. Doctor Alexander Flores, ¿por qué no se motivó a aspirar a la Cámara por el partido de la U? Ve al partido de la U con muchas dificultades en Antioquia. El partido de la U, Juan Carlos, el partido de la U en Antioquia hoy vemos que hay una gran deserción de sus militantes. El doctor Juan Felipe Lemos, o mejor, su militancia ya uno los ve allá en el Centro Democrático. El doctor Guillermo Palacio ya hace parte de Cambio Radical y nosotros también consideramos que estuvimos en Cambio Radical, tenemos amigos, nos hicieron la invitación y lo más importante era volver a un partido sólido con el que nos identificamos, con unas posturas que son muy similares
y estamos totalmente identificados con sus principios, su visión, su misión. Entonces, hoy nos sentimos muy cómodos participando entre el partido Cambio Radical. Bueno, dicen, según lo que usted acaba de manifestar y lo hemos analizado desde el ámbito político en otros escenarios, también en radio con Roger Vélez, el director de Sinergia Informativa, que el partido de la Buena Antioquia para lograr una cámara va a ser muy difícil y el único miembro activo que vemos hoy, pues como con esa fuerza, es el senador Germán Hoyos Giraldo, pero dicen que el mismo senador Germán Hoyos Giraldo va a tener dificultades, podrá mantener tal vez la curul para el Senado, pero para la Cámara dicen que es muy difícil si el panorama queda en el sentido de que si Juan Felipe Lemos Uribe definitivamente llega al Centro Democrático, que es muy posible, entonces una Cámara por el partido de la Buena Antioquia va a ser muy difícil, doctor Alexander. Totalmente difícil, donde solamente un matiz viene liderando este partido. Por eso sabemos la capacidad de trabajo, la estructura que tiene el senador Germán, su equipo de trabajo, pero les va a tocar remar, les va a tocar remar. Él es un hombre muy hábil, es un hombre que sabe de política y bueno, le tenemos que desear los mejores éxitos al senador Germán, a su equipo, porque es un hombre también que le ha servido mucho a Antioquia. Bueno, ya continuamos entonces dialogando con Alexander Flores García sobre política porque después de la pausa les tenemos unos detalles bien importantes, por eso los invitamos para que no se vayan porque tenemos noticias importantes con el aspirante a la Cámara, Alexander Flores García. Y seguimos con el aspirante a la Cámara por Cambio Radical, Alexander Flores García. Estábamos hablando entonces sobre el panorama del partido de la U en Antioquia. Está muy difícil, al senador Germán Hoyos le va a tocar muy duro. Doctor Alexander Flores, a usted lo habían invitado inicialmente para aspirar a la Cámara por Centro Democrático. El senador Álvaro Uribe Vélez le dijo, venga, lo invitamos al equipo y usted se animó y llegó al Centro Democrático. Pero allí se encontró con una piedra en el zapato porque dicen que el mismo senador Alfredo Ramos y otros miembros del CD le dijeron, sí, usted viene acá, pero tiene que hacer una fila. Y esa fila va a ser complicada porque aquí ya tenemos varios aspirantes a la Cámara y al Senado, entre otras cosas porque no han definido si habrá lista cerrada o abierta. A usted le sirve más la lista abierta porque ya tiene un trabajo político. Al que no tiene trabajo político, la lista cerrada le beneficia muchísimo porque trabaja con la foto de Álvaro Uribe Vélez. Usted alcanzó a recomponer el camino cuando vio tanta dilatación y dijo, no, pero entonces yo me voy para Cambio Radical, que no hay tanto problema. ¿Cómo fue esa novela política? Juan, lo primero, yo nunca llegué al Centro Democrático. ¿Se acercó? Me hicieron una invitación, el mismo doctor Álvaro Uribe me hizo la invitación en varios escenarios, delante del doctor Andrés Guerra, delante de Jorge Honorio Arroyave, delante de Santiago Gaviria, delante de Santiago Valencia, frente a Jorge Gaviria y frente a una cantidad de militantes, miembros activos del Centro Democrático. Nos hicieron una invitación, pero paralelamente también nos habían hecho una invitación de Cambio Radical. Nosotros escuchamos, pero cuando veíamos que no había claridad frente a si la lista era abierta o cerrada, eso genera una incertidumbre. Y es más dura la incertidumbre que la misma lista cerrada. Y nosotros, nuestro equipo en toda Antioquia, donde hoy tenemos presencia en 93 municipios, decíamos, no podíamos esperar hasta noviembre a que nos definieran si era cerrada y si íbamos en el 8º o 9º. Agradecemos la invitación del doctor Álvaro Uribe, agradecemos la forma como manejó el doctor Fabio Valencia, el doctor Santiago Valencia, el doctor Jorge Honorio Arroyave, todo un caballero, pero consideramos que no podíamos vivir con esa incertidumbre. Nos reunimos con la base del equipo. Uno tiene que jugar en política con su capital y su capital es la base, sus amigos, los que lo acompañan a uno en todo el territorio antioqueño. Y fue una decisión tomada entre todos y consideramos ante la invitación también que nos hiciera el doctor Jorge Enrique Vélez que estuviéramos en Cambio Radical. Estamos cómodos, estamos felices, estamos haciendo fórmula con un hombre como Guillermo Palacio Vega, nuestro compañero de equipo, por todo Antioquia. Hoy tenemos una incidencia en cada uno de los municipios de Antioquia, trabajando 24 horas con todo el juicio y con toda la atención y el respeto para la clase. ¿Y cómo no va a estar como el doctor Alexander Flores García si tiene? Guillermo Palacio, que cuando fue diputado tuvo una excelente votación, no llegó a la Cámara por muy pocos votos.
Augusto Posada Sánchez, quien fue presidente del Fondo Nacional del Ahorro, hizo una excelente labor, porque no es que yo lo diga, simplemente las cifras lo dicen de cómo fue la gestión de él en el Fondo Nacional del Ahorro. Y también, pues, usted tiene su capital político en algunas zonas del departamento, como el suroeste antioqueño, su fórmula al Senado con Guillermo Palacio, pensaría uno en teoría que es una fórmula ganadora, pero no entiendo muy bien ahí, Mauricio Parodi, quien aspira a la Cámara, si lo haría con ustedes o en otro matiz de Cambio Radical. Hoy se tiene muy claro, quien quiera aspirar al Senado de la República, somos conscientes que se necesitan 2 cámaras. El doctor Mauricio venía acompañando al doctor Guillermo en esa aspiración Senado y Cámara. Nosotros nos hacemos invitación, somos muy claros que es buscar, trabajar arduamente para que Guillermo Palacio sea senador de la República, para que Mauricio Parodi y Ale Flores García seamos representantes a la Cámara, y a eso le estamos trabajando, con disciplina, con respeto, pero ante todo con un inmenso compromiso por este territorio antioqueño y su gente. ¿Han hecho cuentas de cuántos votos más o menos requiere usted para llegar a la Cámara? ¿Cuántos serían los votos de Guillermo Palacio al Senado? Y además una situación muy curiosa, varios de los aspirantes a la Cámara por Cambio Radical están haciendo alianzas con aspirantes al Senado por fuera del departamento de Antioquia. El único aspirante al Senado de la casa es Guillermo Palacio. De resto están haciendo alianzas con Juan Carlos Restrepo, con Bernabé Celis, con Daira Galvis de Bolívar, con otros congresistas. ¿Por qué no tener de pronto la fortaleza propia, como en el caso de su alianza con Guillermo Palacio? Sí, aquí dentro de Cambio Radical hay unos aspirantes, unos amigos, militantes activos que hoy acompañan una fórmula al Senado diferente a la de Guillermo. Han construido amistad, han hecho gestión, me parece que es muy respetable. Son unos excelentes dirigentes, unos excelentes candidatos, unos excelentes congresistas y senadores actuales que también han trabajado por Antioquia. Pero en lo que corresponde a Ale Flores García, yo creo que como antioqueño, como compañero de gabinete, como compañero de Guillermo Palacio, en el periodo 2008-2011 y luego en el periodo 2012, que estuvimos 12 y 13 cuando renunciamos para aspirar al Congreso en el 2014, por la excelente gestión que hizo Guillermo al frente de la empresa de vivienda de Antioquia y por la gestión que desarrollamos nosotros, por la seguridad, el orden público, la convivencia ciudadana de Antioquia. Eso nos permitió juntarnos y montar la sinergia, vivienda y social, y nosotros seguridad y tranquilidad, para que haya también una importante inversión y tranquilidad para los antioqueños. Entonces consideramos que la mejor fórmula que estaba sobre la mesa, el mejor candidato es Guillermo Palacio Vega. Y frente a los demás candidatos al Senado me parece que son unos personajes intachables y una inmensa capacidad de gestión también por el departamento. Doctor Alexander Flores García, usted fue subsecretario de Gobierno Departamental y hoy en el departamento estamos afrontando varias situaciones. No hemos podido con el proceso de paz, con esas zonas de concentración no hemos podido. Estamos ahora con el problema limítrofe con Belén de Bajirá. Usted que fue subsecretario de Gobierno Departamental, está complicado el tema de paz en Antioquia porque dice, es que el gobernador echa mucha cantaleta, toda hora enviándole carta al presidente Santos. Parece que fuera más del Centro Democrático que de la Unidad Nacional. Usted que vivió en carne propia esos temas, ¿qué puede decirnos hoy en Sinergia? Primero, reconocer y respaldar la gestión de nuestro gobernador, doctor Luis Pérez Gutiérrez. Un hombre que escribe y escribe, manifestándole al gobierno nacional que hay que prestar una inmensa atención a Antioquia en todos los temas. El tema de salud, el tema de alimentación de los niños, el tema de seguridad, el tema de Belén de Bajirá. Yo creo que lo que hizo el doctor Luis Pérez Gutiérrez lo hace un gobernante comprometido con su departamento, defendiendo su territorio, y por eso goza de nuestro respaldo y de nuestro apoyo. Es un hombre que tiene que trabajar, y el tema de paz, tenemos al frente una mujer de las calidades de Tatiana Gutiérrez. La doctora Tatiana Gutiérrez es una mujer que conoce el tema, que es dedicada, que le mete pasión, y una mujer demasiado inteligente, pero que, a ella no la podemos dejar sola. Yo creo que el gobierno nacional tiene que estar más sincronizado con la gobernación de Antioquia, con el doctor Luis Pérez, con la doctora Tatiana, para que este proceso camine. Un proceso que tiene muchos reparos, un proceso al que nosotros también lo vemos con una inmensa preocupación, pero que estamos convencidos que si hay una interlocución más directa, si se le dan la herramienta a la doctora Tatiana, a la gobernación de Antioquia, esto puede avanzar. Bueno, doctor Alexander Flores García, varios congresistas nos han preguntado y líderes nos han preguntado cómo ven al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, y el alcalde
pues cuando hacen las encuestas de favorabilidad aparece como el mejor del país. ¿Qué estará pasando? Porque las encuestas lo ponen en un muy buen sitial, pero hay incomodidades en la ciudadanía porque dicen, no, hombre, muy farandulero, faltan más acciones. ¿Usted cómo ve al alcalde Federico Gutiérrez? Porque usted también como su secretario de Gobierno departamental y como aspirante a la Cámara debe tener una visión de ciudad también. Totalmente. Y si bien nosotros no acompañamos al doctor Federico, pero reconocemos su capacidad de trabajo, reconocemos que es un hombre que le ha puesto todo el pecho al tema de seguridad, pero el tema de seguridad es una bomba de tiempo. Usted está tranquilo y en una hora te desestabilizan no solamente la ciudad de Medellín, sino también el departamento. Es una actividad, es una tarea que implica las 24 horas al día sin descansar. Frente a muchos temas, yo le hago mucho reparo al tema movilidad. Yo creo que estamos muy mal en movilidad. Yo creo que es un fracaso total el tema movilidad. El tema de seguridad nos falta, se viene trabajando. Hay un general de las calidades, el general Gómez, un hombre trabajador y comprometido con su Policía Nacional, la Fiscalía, el Ejército, pero me parece que hay que replantear una serie de tareas para generar más tranquilidad a la ciudad de Medellín. En eso también me identifico yo, doctor Alex, el tema de movilidad. No hemos podido. Inventen las tales vías de segundo piso, yo no sé, pero hay que buscarle solución, porque tampoco le podemos decir a la gente que no compre carro, porque los vehículos también generan una estabilidad económica y una dinámica económica. Nosotros aquí, Alexander Flores García, siempre tenemos una frase del día que la vamos a leer y después de la pausa usted la analiza con nosotros. Dice, la corrupción ha existido desde hace mucho tiempo, por lo que es muy vieja, pero todos los años, en vez de morir, se vuelve cada vez más sutil y vivaz la corrupción. Después de la pausa, vamos a continuar entonces con el doctor Alexander Flores García y analizando esta frase política. La frase, la corrupción ha existido desde hace mucho tiempo, por lo que es muy vieja, pero todos los años, en vez de morir, se vuelve cada vez más sutil y vivaz, doctor Alexander Flores. ¿Qué opina de esa frase? Totalmente de acuerdo. Lastimosamente, en este país hemos atacado la corrupción como cuando usted ataca el cáncer con un Dolex. Sí, eso es muy difícil. No han habido unas medidas drásticas, no han habido unas sanciones ejemplares para que le mandemos a la ciudadanía que en este país nosotros, quienes ejercemos la actividad política y quienes ejercemos los cargos públicos, tendremos que dar ejemplo de combatirla. Nosotros del Congreso, Dios lo permita cuando lleguemos el 20 de julio, queremos avanzar con unas iniciativas para atacar cualquier síntoma de corrupción que afecte desde el gobierno nacional hasta la Junta de Acción Comunal, que es la base de la democracia en este país. Es obvio, doctor Alexander Flores García, que usted está apoyando al candidato a la presidencia, Germán Vargas Lleras. Eso es pues lógico porque está en Cambio Radical. ¿Qué necesita Germán Vargas Lleras para ganarse el cariño de los antioqueños cuando el presidente Juan Manuel Santos es obvio que no tiene la mayor aceptación del departamento de Antioquia? ¿Qué tiene que hacer Germán Vargas Lleras? El doctor Germán es un hombre que ya demostró que es un excelente ejecutor. Las vías que le entrega Antioquia, las viviendas, el saneamiento básico y la misma tranquilidad y seguridad, donde el doctor Germán jugó un papel importante. El doctor Germán Vargas, hoy, Juan Carlos y queridos televidentes, hoy está de la mano los antioqueños, visitando el territorio, visitando los diferentes líderes, visitando las autoridades y manifestando que la mejor opción que puede tener Colombia para elegir presidente en 12 meses se llama Germán Vargas Lleras. Hoy, que estoy en Cambio Radical, he aprendido a tener más de cerca todas esas expresiones, todas esas ideas, toda esa capacidad de trabajo, pero la más importante, esa visión de Germán Vargas Lleras para prestarle servicio al país. Germán Vargas se va a ganar poco a poco el cariño de los antioqueños y nosotros seremos sus aliados, sus soldados, para que Antioquia se dé cuenta de las capacidades de trabajo, de ejecución, pero ante todo de la persona que tiene Germán Vargas.
lastimosamente. Pero Germán Vargas es un excelente candidato, pero es muy bravo. Entonces uno dice, sí, bueno, un candidato con carácter, pero que no lo vea uno en la vía pública pegándole a los escoltas. Ustedes tienen que darle consejos porque es bueno el carácter, pero tampoco que se note como grosería muchas veces. ¿Cómo van a hacer con ese tema? Pero sentimos que el doctor Germán Vargas tiene algo. Acepta que se equivocó con ese coscorronazo. El coscorrón. Ese coscorrón fue una equivocación, fue una salida en falso, pero también tiene la inmensa capacidad, como lo hizo públicamente, que se equivocó con un hombre que lo único que se preocupa es por cuidar su espalda, por darle seguridad, pero lo más importante, que es un ser humano. Con gallardía, el doctor Germán Vargas públicamente acepta esa equivocación y eso le ha servido de ejemplo. Uno siente al doctor Germán Vargas un hombre más humano, más tranquilo, con carácter, que es lo que necesita este país, con un inmenso carácter, pero lo más importante, más humano para decirle a la gente, aquí también tiene que haber respeto y tiene que haber más contacto con la comunidad, y eso es lo que nos ha demostrado Germán Vargas los últimos 2 meses y medio. Ese coscorrón yo creo que le valió para su vida, porque lo bajó y lo vemos más tranquilo y más cercano a la gente. Hace algunos meses se cuestionó mucho el estado de salud de Germán Vargas Lleras y los contradictores dijeron, no, no va a poder hacer campaña, esa situación de salud de él es muy grave. Yo lo veo muy bien, claro que uno no es médico. ¿Ustedes cómo lo sienten? Porque la salud en una campaña es un activo fundamental. Cuando Antanas Mockus se supo que tenía dificultades en salud, su campaña empezó a caer. ¿Usted cómo ve a Germán Vargas Lleras en ese sentido? Germán Vargas parece un muchacho de 20, una inmensa capacidad de trabajo, desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche, atendiendo empresarios, dirigentes, líderes, atendiendo la clase política, pero también atendiendo y escuchando las necesidades y lo que quiere este país para que él lo ejecute como presidente. Yo lo veo muy bien, Juan Carlos, lo veo en plenitud de condiciones físicas, lo veo con una salud perfecta y lo veo con una batería cargada para salir como los grandes ciclistas a rematar, como el Gran Tour de Francia, a rematar esta carrera tan importante como es la carrera a la presidencia de Colombia. Usted es aspirante a la Cámara de Representantes y nosotros hemos notado que tanto Jorge Enrique Vélez García, presidente de Cambio Radical, como el candidato Germán Vargas Lleras están manejando un discurso como de crítica al gobierno nacional, cuando ambos trabajaron con el gobierno nacional. Jorge Enrique Vélez como supernotariado de registro, Germán Vargas como vicepresidente, y hoy los vemos como marcando una distancia muy grande. ¿Será que esa es la estrategia en Antioquia? No, que no nos vean mucho con Santos porque eso nos quita votos, ¿o qué? No, para nada. Yo creo que uno tiene que tener carácter, tiene que tener criterio. El doctor Germán y el doctor Jorge Enrique hicieron parte del gobierno nacional, pero el hecho de uno hacer parte no tiene que convertirse en comité de aplausos. Creo que hoy el doctor Jorge Enrique, presidente de nuestro partido Cambio Radical, ha tomado distancia y ha mostrado que frente a unos temas como la ley de tierras se tiene que replantear porque por ahí no es. Frente al tema de seguridad, frente al tema de las negociaciones con el ELN, yo creo que no es que nos queramos estar a un lado del gobierno santo, no. Con carácter y con profesionalismo estamos marcando una distancia y es la distancia que vamos a implementar a partir del próximo 8 de agosto del 2018 que se posiciona el doctor Germán Vargas como presidente de Colombia y nosotros como congresistas de la República. Doctor Alexander Flores García, aspirante a la Cámara por Cambio Radical, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Sinergia Informativa. Esperemos que la haya muy bien en campaña y lo seguiremos invitando acá a este espacio y a los espacios de redes sociales y de radio que manejábamos con nuestro director Roger Vélez Castaño, muy amable. Gracias, Juan. Y nosotros los invitamos para que hoy a las 9 de la noche vean la repetición de Sinergia Informativa, pero la franja empieza desde las 5 de la tarde con Nos Cogió la Noche. Luego a las 7:15 las noticias con Germán Mendoza, a las 9 de la noche obviamente Sinergia Informativa y a las 9:30 de la noche nuevamente se repite Nos Cogió la Noche, mejor dicho, la franja informativa está en Cosmovisión. Estuvo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, muchas gracias por estar con nosotros.